¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, fíjense que AMLO en su lucha contra la corrupción ha exhibido a quienes dicen estar en su movimiento Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que son más bien en favor de la corrupción y la impunidad de este agrupamiento que maneja Claudio X González y la señora Casar. AMLO indica que pedirá a la Procuraduría Fiscal y al SAT que lleve a cabo una revisión sobre todos los donativos que ha recibido hasta el momento este movimiento contra la corrupción y la impunidad para verificar que se ajusten a lo que realmente establecen las leyes. Explica que todavía está en tiempo para que se realicen reformas con el fin de evitar que los recursos del erario se usen para que se lleven a cabo campañas encabezadas por la oposición o oposición en México, dice el presidente, que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos, porque cuando se deducen impuestos por donativas, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país. Por este motivo, en cuanto a la cuestión de si recibe financiamiento externo, concretamente de Estados Unidos, este agrupamiento mexicanos en favor de la corrupción y la impunidad, el presidente López Obrador dijo que enviará a John Biden, presidente de Estados Unidos, una carta por el financiamiento que su gobierno a través de alguna agencia está dando a esta agrupación encabezada por Claudio X González. Entonces se enviará esta carta a John Biden sobre los recursos que la Embajada de Estados Unidos en México ha entregado a esta asociación que civil. El presidente señala que también la Secretaría de Relaciones Exteriores enviará una nota diplomática sobre el mismo tema al presidente John Biden, que considerando que empieza a haber o hay injerencismo de los Estados Unidos en México en asuntos que no le corresponden. Y por eso fue que la Unidad de Inteligencia Financiera encabezada por Pablo Gómez confirmó la implicación de gobiernos estatales también, en otro caso, también de grave corrupción, lavado de dinero, triangulación de recursos en el caso de Latinos, por presunto delito de este que le manejo, el lavado de dinero. Señala que en la Fiscalía General de la República ya hay una denuncia contra Latinos por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Afirma que en estas operaciones estarían implicados gobiernos de algunos estados de México, como el del Estado de México. Hay una denuncia de la Fiscalía General de la República contra este tipo de ilícitos, además de los recursos de procedencia ilícita para hacer lavado de operaciones, lavado de dinero que va hacia otros países y de regreso. Ahí en la Fiscalía General de la República está entonces esta denuncia, le repito, contra gobiernos estatales, y parece interesante que en eso está el Estado de México en tiempos del PRI. Entonces, por eso fue que la Unidad de Inteligencia Financiera reveló los sueldos del propio Claudio X González, así como de María Amparo Casar, ya seguramente la recuerda, y otros colaboradores de esta Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pablo Gómez exhibió los recursos recibidos por Claudio X González Guajardo y muchos empleados de su agrupación entre el 2016 hasta el 2023 por un monto total de 39.218.293.95 pesos, así de exactos, de los cuales 11.244.000 pesos habría recibido Claudio X González y María Amparo Casar Pérez la increíble cantidad de 26.514.000 pesos. Y hay otros más, como por ejemplo Claudio, bueno, ya dijimos a Claudio X González, a Salvador Camarena Rodríguez, estaría también María Luisa Guadalupe González Cárdenas con 6 millones, Emilio Icaza Chávez con 3.670.000 pesos, Alejandro Ramírez Magaña, que tengo la lista, 2 millones, Héctor Flores Hernández, 1.980.000 pesos, Alfredo Achar Tussier, 1.650.000, María Isabel Lazo Corbera, 1.315.000, Jaime Ignacio Creel y Cisniega, 1 millón de pesos, Teresa Guajardo Ortiz,
1,000,000 de pesos, Sergio René Argüelles González 750,000 pesos, y hay otras 96 personas que recibieron montos pues menores a los 500,000 pesos, que sumarían 4,898,293,95 pesos. Así de exactas fueron el listado que dio, además de los nombres de las empresas. El propio Pablo Gómez, quien es el titular, repito, de la Unidad de Inteligencia Financiera, acusó que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es una asociación civil proclamada sin fines de lucro, creada el 26 de noviembre del 2015, pero señala que este movimiento obtiene recursos a nivel nacional e internacional por aportaciones voluntarias y donativos deducibles de impuestos para el donador. Indica que las personas apoderadas legales de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad son Claudio X González Guajardo y María Amparo Casar, titular. Casar, esta señora que también se vio envuelto en el oscuro fondo que lleva en el caso de Petróleos Mexicanos y el suicidio de su esposo, y que recibe pensiones hasta millonarias, hasta más de 25 años en el futuro. Entonces el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que de 2016 al 2023 esta asociación recibió donativos por 502,588,208 pesos, mientras que el total recibido desde cuentas de Estados Unidos del 2017 al 2023 fueron 13,017,951 pesos, poco más. Y por parte de la Embajada de Estados Unidos en México, del 29 de agosto del 18 al 23 de enero del 24, 96,740,000 pesos. ¿De dónde cree que salió toda esa campaña en contra del presidente López Obrador y de la propia Claudia Sheinbaum, ahora ya presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, según declaratoria del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Pues de ahí salió esta campaña de bots que el INE nunca quiso contabilizar y que ellos presumían pues de que no saber de dónde venían. Pero entonces pues ahí están los expedientes. Y hay otro más donde el presidente López Obrador le pide a la ministra Norma Piña que resuelva los expedientes de empresas de Ricardo Salinas Pliego, antes, ya ironizando, de la huelga con la que amenazan los trabajadores del Poder Judicial. Se trata de por un monto aproximado de 35,000,000,000 de pesos los que debe este señor Salinas Pliego, y dice el presidente pues iban a hacer esta huelga el día 19 de este mes. Nada más les encargaría yo que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes como de 35,000,000,000 de pesos, uno de 2,000,000,000 y el otro de 33,000,000,000. Los tiene la presidenta Norma Piña ahí en su escritorio. Que ya libere el asunto y que ya se vayan después, pues se vayan a la huelga si quieren. Y por eso también, por el Poder Judicial, como está de podrido, también criticó que hayan liberado a Mario Marín, el gobernador precioso de Puebla. Este 14 de agosto exhibió la foto de su liberación, que fue de madrugada, y acusó que en la noche, precisamente de este martes, fue liberado Mario Marín, el gobernador de Puebla, por una orden de un juez. El mandatario aseguró que acciones como la liberación de Mario Marín es por lo que la Coparmex está en contra de la reforma del Poder Judicial. Pero ahí está también el asunto de este tipo, autor intelectual, de haber atentado contra la vida de una saxofonista a la que le mandó echarle ácido en la cara. Pues ya también un juez lo liberó por diciendo que pues no se justificaba cárcel. Imagínense, ese tipo de asuntos es lo que tiene irritada a la gente con rabia. Dice que la Coparmex quiere seguir teniendo influencia en el Poder Judicial, quiere tenerlo a su servicio. Por eso AMLO señala que el interés de esta agrupación empresarial, para que se evite que Morena tenga mayoría calificada y una posible sobrerepresentación, es para intentar frenar la reforma del Poder Judicial. Lo anterior apunta, dice el presidente, para que la Coparmex tenga el Poder Judicial a su servicio. El Poder Judicial, dice, rematando el presidente AMLO, está al servicio de minorías
es un apéndice del poder económico del país. No quieren ellos que el Poder Judicial atienda al pueblo de México, a los mexicanos, sino tenerlos a su servicio. Y con esto pues me despido, les doy las gracias por su atención. Estamos, ya sabe usted, en @Sociedades de Pensamiento con un servidor Carlos Monroy. En YouTube, en TikTok me encuentra como Monroe-HER. También ahí estamos con usted. Y desde luego en Facebook, donde espero que en las aplicaciones pues me dé un like, haga un comentario, se inscriba, por favor, pero sobre todo que comparta, que también esto es muy, muy importante. Bueno, pues así están las cosas. Yo con esto los dejo y hasta la próxima. Gracias.